Respetada tutora, compañeros, buenos días. Mi nombre es Jorge Manuel Santa Cruz Benavides, soy del grupo 936 del programa Ingeniería en Sistemas de la UNAD. El día de hoy vamos a explicar cómo resolver una solución de ecuaciones de sistemas lineales de 3×3. El enunciado nos dice: resuelva el sistema de ecuaciones lineales seleccionando y utilizando el método de eliminación de Gauss-Jordan. Asegúrese de validar el resultado utilizando las herramientas computacionales como GeoGebra y sustente el ejercicio a través de un video. Tenemos el ejercicio donde nos ponen la siguiente ecuación: 0.4x menos y más 3z es igual a 0.7, x menos 0.8 más 0.5z es igual a 0.8, 9x menos 0.4y más 11z es igual a 0.9. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar la matriz 3×3 y teniendo en cuenta que tenemos que tomar los números para poder hacer esta matriz, entonces nos queda que la primera fila es 0.4, menos 1, 3 y 0.7. La segunda es 1, teniendo en cuenta que x en la ecuación está sola, se toma como referencia 1. Menos 0.8, 0.5 es igual a 0.8. Y en la tercera fila es 9 menos 0.4, 11, 0.9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es empezar con las ecuaciones ya dadas, empezar a utilizar nuestras ecuaciones básicas o nuestras soluciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división, con el fin de que esta matriz se convierta en ceros y en unos, teniendo en cuenta que vamos a dejar que el primer elemento de la primera fila, el segundo elemento de la segunda fila y el tercer elemento de la tercera fila tengan como constante 1. Entonces va a quedar un 1 en diagonal y el resto de sus factores va a quedar en 0. Para ello, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a tomar el primer elemento de la primera fila y lo vamos a dividir por 0.4, teniendo en cuenta que la primera fila, si lo dividimos el primer elemento por 0.4, todos sus elementos van a tener que estar divididos en 0.4. Entonces vamos a dividir este elemento, este y este. Ahora, si dividimos el 0.4 entre 0.4, pues nos va a dar 1, que es lo que necesitamos para empezar a despejar nuestros factores. Menos 1 entre 0.4 da 2.5, 3 en 0.4 7.5 y 0.7 entre 0.4 da 1.75. Nos da el resultado de la matriz después de hacer esa división. Vamos a continuar. Vamos a restar de la fila 1 de la fila 2 para que el primer elemento sea 0 y 9 veces la primera fila de la tercera fila. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones que las acabamos de enunciar y vamos a tener en cuenta que como de la fila 2 ya sabemos que 1 menos 1 es 0, porque obviamente vamos a restar la primera a la segunda, nos va a quedar el signo que necesitamos. Realizando el resto de las operaciones vamos a tener ya la matriz resultante. En la fila 3 entonces ya dijimos que vamos a restar 9 veces la primera fila de la tercera, dándonos un resultado de 0, 22.1, menos 56.5 y menos 14.85. Así queda la segunda matriz después de haber realizado los resultantes. Ahora vamos a convertir el elemento de la segunda fila en 1. Entonces, ¿cuál es el elemento de la segunda fila? El 1.7. Después de realizar nuevamente las divisiones, pues ya igual que en el primer ejercicio, entonces como ya lo hicimos, dividimos todo entre 1.7, dándonos un resultado de que si dividimos entre 1.7, pues nos va a dar 0, 1.7 entre 1.71, luego nos da menos 4.12 y menos 0.85. Ya tenemos el segundo elemento, como les dije al principio, que vamos a poner un 1 en diagonal. Vamos con el tercer paso: igualar a 0 el segundo elemento de la primera fila, a 0 el segundo elemento de la primera fila, o sea, menos 2.5. Y empezamos nuevamente a hacer las correspondientes operaciones. Entonces, 1 más 2.5 por 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 2.5 por 0 me da 0. Todo factor multiplicado entre 0 me va a dar 0. Y quedamos con un más 1. Entonces 1 más 0 nos da 1.
Así sucesivamente vamos realizando nuestras operaciones y quedamos con el segundo elemento en 0. Vamos aquí con nuestra matriz resultante. Convertir el elemento de la tercera fila en 1 y para ello se deberá dividir la tercera fila en 34.5. ¿Para qué? Para este elemento pasarlo a 1. Y si sabemos que tenemos que hacer la misma operación con los 4 factores, pues vamos a tener este resultado. Ya tenemos la tercera fila. Ya tenemos que nuestra tercera fila resultante es 0, 0, 1 y menos 0.7, que este es el resultado final. Ahora, vamos a eliminar los 3 elementos de la columna 3. Para ello sumamos 2.8 veces en la fila 3 para hacer que el tercer elemento de la primera fila sea 0. Y se sumarán 4.12 veces la tercera fila a la segunda. Entonces, 1 más 2.8 por 0 es igual a 1. Ya dijimos que todo factor multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, los resultados son 1, 0, 0, 0, 0.154 y de la segunda fila va a ser 0, 1, 0 y 0.849. Ya tenemos nuestra matriz resultante. Ahora quiero ser claro aquí en este punto, debido a que realicé 3 veces el ejercicio, puesto que en el resultado que me da GeoGebra no me dan estos valores exactos. ¿Debido a qué? A que todas las operaciones algebraicas correspondientes para este caso, realizándolas con más de 3 decimales, aunque se realizaron con más de 3 decimales, y de revisar fuentes en el medio web, después de haber consultado, concluí lo siguiente. Entonces, cuando se realizan los cálculos manuales, es común cometer errores por redondeo. Por eso hice 2 o hasta 3 veces el ejercicio, para poder tomar muchos más decimales y aproximarme al resultado que me dio GeoGebra. En pasos intermedios o no realizar todas las operaciones con suficiente precisión. Herramientas computacionales, por el contrario, utilizan más decimales durante las operaciones, lo que reduce el error en las aproximaciones. En este caso, la diferencia entre menos 0.849, que es el valor manual que me dio en el segundo elemento, en el resultado del segundo elemento, y menos 0.857, que es el valor computacional que me arroja GeoGebra, es pequeño, pero la versión computacional es más preciso. Entonces resulta que al hacer la comparación en GeoGebra me da los resultados de 0.15, 0.86 y 0.07. Aunque yo realicé nuevamente la verificación y la corrección después de tomar de 3 a 4 decimales y hice la aproximación manual, nunca me pude acercar a este resultado, pero los resultados, los valores están bien dados. Muchas gracias.